Ahora pasaremos a hablar sobre hemostasia secundaria. En primer lugar, debemos conocer que el fin de la hemostasia secundaria es la formación del tapón hemostático estable, formado por el coágulo de fibrina. Entonces, ¿cuáles son los componentes que van a ayudar a realizar la hemostasia secundaria? Estos son el sistema de coagulación formado por proteínas plasmáticas. Pero no todas las proteínas que forman parte de este sistema de coagulación son proteínas plasmáticas. El factor 3, si bien es cierto, es una proteína, pero no es plasmática, sino que es una proteína asociada a las membranas, es decir, una proteína transmembrana. Y obviamente las membranas están conformadas de lípidos, ¿no? Por eso es que está asociado ahí el factor 3. No es un factor que esté viajando por el plasma libremente. Luego tenemos el factor 4, que tampoco es una proteína plasmática, sino que este es un ion que funciona como un cofactor, el cual recibe el nombre de calcio. Y todos estos proteínas, iones, van a interactuar para las reacciones enzimáticas en cadena, porque aquí todo va a ser en cadena, ya lo vamos a ver. El objetivo, ya les he dicho, es la formación de la fibrina que es la forma activa del fibrinógeno, también lo pueden encontrar como 1A o como fibrinógeno insoluble. Lo que ustedes buscan es hacer insoluble al fibrinógeno y que se transforme en fibrina. Ya vamos a ver cómo lo hace. Y por último, esta hemostasia secundaria va a estar regulada por anticoagulantes, fibrinolíticos y los antifibrinolíticos. ¿Listo? Entonces, respecto al primer sistema, que es el sistema plasmático, que no todos son proteínas plasmáticas, ya hemos visto. Hay dos excepciones en cuanto al calcio y al factor 3 o factor tisular. Tenemos aquí un cuadrito resumen para ver cada uno de estos factores. ¿Listo? Son en total 12 factores de la coagulación, ordenados por números romanos, como vemos aquí. Los números romanos se determinaron por el orden del descubrimiento. No es que el 1 actúe primero, el 2, el 3, así. No actúan en ese orden. La designación es simplemente por el orden de descubrimiento. Y también aquí, asociado a los 12 factores de coagulación, tenemos la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular, que son parte del sistema de contacto asociado al factor de coagulación número 12. ¿Ya? Ustedes ven aquí que hay un factor de coagulación 13, ¿no? Y yo les dije que hay 12 factores de coagulación. Eso es porque hay un factor que no existe, que es el factor 6. ¿Ya? No está determinado. Aquí pueden ver todos los nombres de cada uno de los factores en sus formas inactivas, ¿ya? Porque en sus formas activas algunos cambian de nombre, ¿ya? Por ejemplo, el fibrinógeno en su forma activa es la fibrina. La protrombina en su forma activa es la trombina. ¿Listo? Y así tenemos, ¿no?, los distintos factores. El 5, el 7, ¿ya? Y sus otros nombres también. Recordar el factor 8, 9, ¿ya? El 11, que son los factores antihemofílicos. El 8 antihemofílico A, si falla o hay una deficiencia, se produce la hemofilia de tipo A, el 9 hemofilia de tipo B y el 11 hemofilia de tipo C. Ahí están todos los sinónimos, ¿ya? Recordar aquí también la síntesis. La síntesis de los factores de coagulación se va a dar principalmente en el hígado. La gran mayoría son en el hígado, exceptuando, por ejemplo, al factor tisular, el factor 3, que es sintetizado en monocitos, por ejemplo, en fibroblastos, en endotelio no vascular,
El calcio, bueno, que es un ion, producto del metabolismo corporal, ya está por ahí en la sangre también. El factor 8, que si bien es cierto es sintetizado en el hígado, su lugar específico son los sinusoides hepáticos, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, acá el factor 13, que también está sintetizado por los megacariocitos. Y algunos de estos factores, como habíamos visto, van a estar dentro también de las plaquetitas, ¿no? Algunos sintetizados dentro de las plaquetas a partir de los megacariocitos, como el caso del factor 13, y otros que son endocitados a los gránulos plaquetarios, ¿no? Por ejemplo, el 5 que habíamos visto. ¿Listo? Entonces, también aquí tenemos la función de cada uno de los factores. La mayoría son proteasas, serinoproteasas, esa es la denominación, deben recordar. Otros son cofactores, otros sirven de armario, ¿no? Son proteínas estructurales, como es el fibrinógeno. La única enzima que no es serinoproteasa, por ejemplo, es el factor 13, les pueden preguntar, es una transglutaminasa. El resto de cofactores sí se los pueden acordar, ya de acuerdo a las funciones que vamos a ver más adelante, ya como el 4, el 5, ¿listo? El 3, por ejemplo, que también es cofactor. El quininógeno de alto peso molecular también, ya. Luego tenemos, para seguir explicando el cuadrito, el nivel plasmático, ya que es el nivel o la concentración en la cual cada uno de estos factores van a circular en el plasma, obviamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el factor tisular, bueno, 0 acá, porque les dije que no circulaba normalmente en el plasma, ¿ya? Igual también el factor 7, también como que sus concentraciones son bajas, ¿ya? Por eso le pongo acá 0. Pero más o menos 0.1, 0.5 sí se ve en los libros, ¿ya? Pero no es normal que el factor 7 también esté por ahí circulando. ¿Listo? El resto sí normal. Acá, por ejemplo, el nivel plasmático también de fibrinógeno, ¿ya? Bueno, ahí está, dice 2500, pero recordar lo que yo les había dicho, ¿no? Más fácil que las concentraciones normales de fibrinógeno iban de 2 a 4 gramos por litro, ¿no? Ya habíamos visto esa parte. O si lo querían ver de otra forma, también podían decir que las concentraciones de fibrinógeno iban de 200 a 400 miligramos, en este caso, por decilitro, ¿ya? Ese es el nivel plasmático. Luego tenemos el nivel hemostático. Ya no estoy haciendo mucho énfasis en cada uno de estos niveles porque no les van a preguntar. Vamos con el nivel hemostático. El nivel hemostático, lo que sí le preguntan en la definición, ¿no? El nivel plasmático es la concentración a la cual está en el plasma. Nivel hemostático es la mínima concentración que se requiere para que se dé la coagulación. Entonces, ¿cuál es ese mínimo nivel para el fibrinógeno? Más de 50 miligramos por decilitro. Ya otros mencionan mínimo que el paciente tenga 100. Ya, eso también depende de la biografía. Listo, pero lo normal es, como les había dicho, 200 a 400 miligramos por decilitro. Ya, eso es en el plasma. Lo mínimo 100 como nivel hemostático o más de 50. Ya menos de 50 ya no. Ahí se habla ya de una hipofibrinogenemia. También tenemos el resto de los niveles hemostáticos de los demás factores de la coagulación. Bueno, esto se expresa en porcentaje de actividad. Ya siempre lo van a encontrar así. Incluso los análisis también de laboratorio les van a mandar así. En porcentaje de actividad. El porcentaje de actividad del factor 2, por ejemplo. ¿Ya? Y así de todos los factores. La gran mayoría se habla de que más o menos deben estar entre 30 a 40%. ¿Ya? Para que sea un nivel hemostático adecuado. Pero acá les he puesto también los valores exactos de cada uno. Ya el mínimo, por ejemplo, es el factor número 13, ¿no? De 2 a 3%. Si les preguntan alguna vez, ¿no? ¿Cuál es el factor de la coagulación que necesita el menor nivel hemostático para que se dé la coagulación? Ya ese es el factor 13. Otra cosa importante también del factor 13, que no les he puesto aquí, es que el factor 13 es el factor que tiene la mayor vida media. Es el que tiene la mayor
tiempo de vida medio. El factor 13. Y ustedes se preguntarán, si hay uno de estos factores que tiene el mayor tiempo de vida media, habrá otro que tenga el menor tiempo de vida media, ¿no? ¿Y ese cuál es? Ese es el factor número 7. El factor número 7 que está aquí. Vamos a hacerle un zoom. Es el que tiene el menor tiempo de vida medio. Y más o menos el tiempo de vida medio se mide acá en horas. Ya, por ejemplo, el factor 7 oscila aproximadamente en las 5 horas de tiempo de vida medio, 5 o 6 horas. En cambio, del factor 13, su tiempo de vida medio más o menos es de 150 horas, ya es mucho mayor. Son cositas más puntuales que les pueden preguntar, así que ya les mencioné. Vamos a pasar aquí a algunas cosas que ya les había dicho. Todos estos factores de la coagulación se van a denominar por números romanos de acuerdo al orden de su descubrimiento. Recordar que son 12 y también se asocian aquí el quininógeno de alto peso molecular y la precalicreína. Circulan en forma inactiva como simógenos, eso es también clave, que se van a ir activando uno a uno. Su activación va a ser en cascada, ¿ya? Van a sufrir activación en cascada. Excepto el factor número 3, ¿ya? Ese de ahí no es un simógeno. Cuando un factor se activa, se le agrega la letra A, ¿ya? Así lo pueden encontrar en los libros. Van a encontrar así, 1A, 2A, así lo van a encontrar, ¿ya? Siempre su forma inactiva, le ponen el 10, por ejemplo, pasa a su forma activa como A, ¿ya? Forma activa. Aunque algunos, por ejemplo, tienen su propio nombre, ¿no? Factor tisular, por ejemplo, el 4, que es el calcio, ya no necesitan activarse. Los factores 2, el factor 7, el factor 9, el 10 son dependientes de la vitamina K. Requieren de vitamina K para su síntesis. ¿Listo? Y hay una mnemotecnia para recordar esto. Y siempre les pregunta de examen, ¿cuáles son los factores de la coagulación dependientes de vitamina K? Y la mnemotecnia es recordar 1972. ¿Ya? Entonces recuerdan ahí el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. ¿Ya? 1972. Requieren vitamina K para su síntesis. Entonces, cuando haya deficiencia, se van a ver afectados estos factores de la coagulación. ¿Listo? ¿Y para qué requieren de la vitamina K? Ustedes se preguntarán. La vitamina K se usa como cofactor para enzimas que van a realizar una gamma carboxilación de estos factores, ¿ya? Estos factores van a sufrir gamma carboxilación, que ya lo vamos a ver. Entonces, si les preguntan también, otra pregunta sería cuáles son los factores que requieren gamma carboxilación. Son los mismos, ¿ya? Gamma carboxilación. ¿Pero en dónde? Como son proteínas, obviamente tiene que ser en algún aminoácido, ¿no? Gamma carboxilación en los residuos de glutamato, ¿ya? O de ácido glutámico. Y esos residuos de glutamato gamma carboxilados reciben un nombre especial. En los libros ustedes lo van a encontrar como los residuos GLA. ¿Y por qué es importante que sufran esta gamma carboxilación? Porque de esta manera van a poder interactuar con las membranas celulares, principalmente las membranas fosfolipídicas de las plaquetas, que tienen una superficie aniónica ideal para que ahí se posen los factores de la coagulación, principalmente estos, ¿no? El 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Ya? Entonces las plaquetitas con sus fosfolípidos que les había hablado sirven como una superficie, ¿no? Ya les había mencionado. Esa superficie tiene carga negativa. Y gracias a que estos factores interactúan con el calcio que tiene carga positiva, el calcio sirve como un mediador ahí para unir a estos factores a las superficies de las plaquetas. Pero también pueden ser superficies de la membrana de otras células, pero principalmente se habla de las plaquetas en los libros. ¿Qué más podemos mencionar aquí? Los factores 12, precalicreína y el quininógeno de alto peso molecular forman parte del sistema de contacto.
¿Y cuál es la finalidad del sistema de contacto? Activar el factor 11. ¿Cómo se denomina el factor 11 activo? 11A, ¿ya? Así nada más. Entonces no se olviden aquí, vamos a encerrar y ustedes también hagan lo mismo con su material. Tenemos el factor 12, la precalicreína y el quininógeno de alto peso molecular. Estos tres forman parte del sistema de contacto que les pueden preguntar. ¿Y el sistema de contacto de qué vía es? Ya les había dicho en el anterior video, me parece. Es de la vía intrínseca, ¿ya? Justamente la vía intrínseca es iniciada por este factor 12. Este es otro nombre, el factor Hagemann, ¿no? O de contacto también se llama. Entonces eso son las generalidades de los factores de la coagulación. Luego vamos a ver los factores anticoagulantes también, ¿ya? Los anticoagulantes, los fibrinolíticos, que es con lo que se acaba ya la hemostasia, y los antifibrinolíticos. Porque la finalidad de todo es formar un coágulo, ¿no? Pero un coágulo fuerte, estable, para terminar con la hemorragia. Pero después ese coágulo tiene que disolverse y ahí hablamos de la fibrinólisis. Y al final todo está regulado para que tu cuerpo vuelva a la normalidad. Y ya después de la fibrinólisis, ya ahí mismo ya está empezando la etapa de la cicatrización, ¿no? Ya ese es otro capítulo, ya cicatrización de heridas. Vamos ahora con la vía extrínseca y la vía intrínseca de la coagulación. Ambas vías, como ya les había explicado, van a terminar en la vía común. ¿Cuál es el factor que inicia la vía común? Es el factor 10. Ya, todo llega al 10. Desde la vía común. Listo. Entonces ya les había dicho más o menos en qué consiste cada una de estas vías. Recordar que estas vías se estudian para fines de laboratorio. Es in vitro, no es que esto pase in vivo. Ya les voy a explicar qué es lo que realmente pasa in vivo. Esto es in vitro más que todo, ¿ya? Entonces vamos primero con la vía intrínseca, que justamente es la vía más importante. Lo normal también es que el cuerpo empiece por esta vía, por la vía intrínseca. Listo. Perdón, la vía extrínseca, ya, por ahí, por la vía extrínseca. Entonces la vía extrínseca inicia con la exposición por una lesión del factor tisular. Por eso también se llama vía del factor tisular. El factor tisular, bueno, ¿y cómo recordar que es extrínseca? Y recordar que el factor tisular, que es el número 3, la inicia. Hay una mnemotecnia también, ¿no? Extrínseca y le dan vuelta a la E. Perdón, se me cerró. Ahorita abro otra vez el programita. Recordar que extrínseca empieza con E. ¿Listo? Entonces le dan vuelta a la letra E y te formaría un 3. Y ahí hablamos del factor 3, ¿ya? Para que no se olviden. La vía extrínseca empieza con el factor 3. Esa es una mnemotecnia, una forma de recordar. Entonces el factor 3 de la coagulación, ¿qué va a hacer? O factor tisular, como está aquí. El factor tisular va a activar al factor 7. Acá está el factor 7. Se une aquí el factor tisular y el factor 7 activo. Estos se unen. Y este factor 7 con factor tisular. El factor 7, recordar que es un factor dependiente de vitamina K. Así que se va a unir a las membranas fosfolipídicas. Gracias al calcio. Y acá estamos los fosfolípidos también. FL es fosfolípidos. Entonces tenemos todo este complejo de factor 3, factor 7, calcio y fosfolípidos que van a formar el complejo TEN-ASA que les había hablado, ¿no? TEN-ASA, 10-ASA, pero de la vía extrínseca. De la vía extrínseca. ¿Y cuál es la finalidad de este complejo TEN-ASA? Pues TEN, activar al factor 10, ¿ya? Aquí vemos, ¿no? El 10, pum, lo activa todo este complejo. Pero también este complejo activa el factor 9, es otra de las funciones, ¿ya? Que esto más que todo pasa in vivo, ¿ya? Factor tisular, factor 7, calcio y fosfolípidos también activan al factor 9. ¿Listo? Pero ya vamos a ver otro factor que activa el 9, ¿ya? Pero este es por la parte de la vía extrínseca. Y luego llegamos acá al factor 10. ¿Listo? El factor 10 se une al factor 5. Aquí vemos el factor 5. Que es activado ya previamente por
el factor 2, que es la trombina. La trombina ya está por ahí, hay trazas de trombina circulando, ¿ya? Inicialmente activan al factor 5, ¿ya? El factor 5 activado se une al 10. El factor 5 es el cofactor del 10. Ya, eso también siempre recuerden. Factor 5 es el cofactor del 10. Cofactor del 10. Se une y igual acá aparece el calcio, fosfolípidos, porque como el factor 10 también depende de vitamina K, se va a unir a las membranas gracias al calcio. Y las membranas tienen fosfolípidos. Esta es la forma de recordar. Y el factor 10 con el factor 5 más calcio más los fosfolípidos tienen su nombre también. Todo este complejo, que lo estoy encerrando de verde, de la vía común, se denomina protrombinasa. ¿Por qué se llama protrombinasa? Porque va a activar a la protrombina. Acá está, la PT es protrombina. La protrombina, y bueno, también acá hay fosfolípidos, membrana fosfolipídica, ya saben. Por eso las plaquetas son tan importantes también para la hemostasia secundaria. Entonces tenemos la protrombina activada por factor 10 y 5 a trombina. ¿Listo? Y esto aumenta aún más todavía pues la cantidad de trombina que ya estaba circulando en trazas. ¿Listo? Hay una expansión, una amplificación de la respuesta. Entonces tenemos la trombina activada. La trombina activada tiene múltiples funciones, ¿ya? La principal es activar el fibrinógeno, formar los monómeros de fibrina. ¿Y cómo lo hace? Rompe fibropéptidos del fibrinógeno, ¿eh? Rompe el fibropéptido A y el fibropéptido B, ¿ya? Rompe eso y forma monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina se aglomeran en un inicio en polímeros de fibrina, pero estos polímeros de fibrina tienen enlaces electrostáticos, ¿ya? Es decir, enlaces no covalentes, ¿ya? Enlaces no covalentes. Y aquí viene otro factorcito importante, pues que es el factor 13. El factor 13 activado, y miren quién lo activa el 13, ¿no? Viene por acá. La trombina misma lo activa el factor 13 también. Ya, la trombina, ahorita vemos las funciones de la trombina, que aquí les he puesto. Porque hace un montón la trombina. Y eso les pueden preguntar. ¿Listo? Entonces el factor 13 activado va a formar enlaces covalentes entre los polímeros de fibrina. Ya. Forma polímeros de fibrina estables ya en este caso. Enlaces covalentes le vamos a poner aquí. Enlaces covalentes. Listo. Y justamente yo les había hablado en la clase pasada, les había hecho mención sobre que luego estos polímeros de fibrina, tanto los estables como los inestables o con enlaces no covalentes, van a ser degradados, ¿no?, en la fibrinólisis y van a formar los productos de degradación de la fibrina, ¿ya? De manera general. Pero hay un producto de degradación de la fibrina que es muy específico, ¿no?, que es el dímero D. Esa es la parte clínica de todo esto. El dímero D es un parámetro de laboratorio también que se mide. Es parte de los productos de degradación de fibrina, pero es específico porque solamente se forma por la degradación de los polímeros estables, ¿ya? Solamente se forma por la degradación de los polímeros estables de fibrina con enlaces covalentes. Entonces el dímero D nos va a indicar bastante a nosotros, tiene un alto valor predictivo negativo de la enfermedad tromboembólica venosa, ¿ya? ¿Cuáles son esas enfermedades tromboembólicas venosas? Tenemos dos principalmente que ustedes van a estudiar y que deben saber sí o sí como médicos generales. Una es la trombosis venosa profunda y el otro es el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Esto del valor predictivo negativo lo van a entender en epidemiología, pero el resumen es que, por ejemplo, si ustedes sacan un dímero D no elevado, eso descarta totalmente que una persona, o sea, no descarta totalmente, pero como tiene alto valor predictivo negativo, hay una alta probabilidad que la persona no tenga ninguna de estas enfermedades, si su dímero D es bajo. ¿Y cuáles son los valores normales del dímero D?
Los valores normales del dímero D son menores, ya, valores normales menores a 500, habíamos visto, ¿no? 500 nanogramos por mililitro, ¿ya? Perdón, por... sí, mililitro. Sí, mililitro creo que era la medida, ya está, valores normales. Menos de 500, ya como se acuerdan, menos de 500. Entonces, tiene alto valor predictivo negativo, ya saben qué es eso. Solamente depende de esto. ¿Por qué? Porque estos polímeros de fibrina estable solamente se forman ahí mismo, pues, ¿no? Se forman ahí directamente en los coágulos donde hay lesión, ¿ya? Por eso es bastante específico. En cambio acá, estos polímeros de fibrina con enlaces no covalentes, que ustedes lo van a encontrar como, si se degrada por la fibrinólisis, lo van a encontrar como producto de degradación de la fibrina. Son inespecíficos, porque incluso estos productos de degradación de fibrina también se forman por la degradación del mismo fibrinógeno, ¿ya? También pueden formar esos de ahí. Es inespecífico. Y no necesariamente el fibrinógeno que se degrada va a estar ahí en el coágulo, no en el sitio donde hay un trombo. No. Puede estar por ahí también viajando el fibrinógeno en la sangre. Y se degrada por ahí, ¿ya? Pero el dímero D sí o sí te indica degradación del coágulo, de un sitio donde se está formando ahí un trombo. En estas enfermedades, ya es más específico. Ahora hemos terminado con la parte de la vía extrínseca o vía común. Vamos a pasar a la vía intrínseca, ¿ya? Después hacemos algunas acotaciones también. Entonces, dentro de la vía intrínseca tenemos que esta inicia con el sistema de contacto. ¿Y cuál es ese sistema de contacto? Lo habíamos visto ya, ¿no? Teníamos el factor 12, el factor, la precalicreína y el quininógeno de alto peso molecular. Eso forman el sistema de contacto. Vamos a explicar lo que pasa in vivo, ¿ya? In vivo, el factor 12 se activa siempre al estar en contacto con superficies de carga negativa. Ya el factor 12 se activa siempre por carga negativa. ¿Y cuál es una superficie con carga negativa ante una lesión, por ejemplo? Ese es el colágeno. El colágeno le brinda la carga negativa. Pero, por ejemplo, in vitro ya, las sustancias con carga negativa son el caolín, el sílice, ¿no? Los compuestos que están dentro del vidrio. Es muy importante aquí. Pero en este caso in vivo es el colágeno. Entonces se activa el factor 12 asociado con la precalicreína, el quininógeno de alto peso molecular, y se forma el sistema de contacto, ¿ya? Y el factor 12 activado, junto con el quininógeno de alto peso molecular que sigue asociado a este, ¿ya? Porque el quininógeno de alto peso molecular funciona como su cofactor, activan al factor 11, ¿ya? Tenemos el factor 11 activado. Ahorita vemos un poquito más sobre quininógeno y la precalicreína, ¿ya? Ahorita les explico un poco más. Pero siempre quiero que sepan que el factor 12, precalicreína y quininógeno de alto peso molecular van a estar juntitos, ¿ya? Y este quininógeno de alto peso molecular incluso puede llevar a este factor 11, ¿ya? Lo atrae aquí, lo presenta al factor 12. Y entonces el factor 12, pum, lo rompe y lo activa, ¿no? En factor 11 activado. Y el factor 11 activado, junto con el calcio, va a activar al factor 9, ¿ya? Y tenemos el factor 9 activado, ¿ya? Entonces el factor 9 activado puede activarse tanto por el factor 11 de la vía intrínseca, o puede ser activado tanto por el TENasa, ¿no? De la vía extrínseca. ¿Listo? Factor 7 y factor tisular o factor 3. Pueden activar al factor 9. ¿Listo? Y luego lo que sigue es lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a especificar aquí algunas cositas. Ya, por ejemplo, acá las funciones de la trombina, como vemos aquí. Se forma la trombina, ¿ya? Pero antes ya les había dicho que hay trombina en trazas, ¿no? Hay por ahí residuos de trombina activa. Pero las funciones de la trombina, ¿cuáles son? Una vez que ya se activa más todavía, hay una amplificación de su activación. Tenemos que la trombina va a activar el factor 5, ¿ya? ¿A qué factor de coagulación activa? El factor 5. Activa el factor 1 porque activa el fibrinógeno. Activa el factor 8, como vemos aquí, ¿ya? El factor 8 se asocia al factor 9, ¿ya? Pero el factor 8 fue activado por la trombina, ¿ya? Porque no hay otro aquí que activa el factor 8, ¿no?
Y por cierto, ¿quién trae aquí el factor 8 al sitio de la lesión? El factor de von Willebrand, ¿no? Él es el que trae aquí el factor 8, ¿ya? Y el factor 8, bueno, les pueden preguntar, es cofactor del factor 9, ¿ya? Factor 8, factor 9. Y bueno, por aquí también faltaría el calcio, ¿no? Porque recuerden que el 9 también es un factor dependiente de vitamina K. Listo, entonces vamos a encerrar también, porque falta acá, les había hablado de la tenasa de la vía extrínseca, vamos a hablar de la tenasa de la vía intrínseca, pues, ¿no? Y acá también faltaría el calcio también, y los fosfolípidos, obviamente. Ahí tenemos entonces estos tres. Factor 9, factor 8, calcio, fosfolípidos, forman la tenasa o 10-asa de la vía intrínseca. ¿Y cuál es el fin de la tenasa? Activar al factor 10, ¿no? Que junto luego ya con el 5, el calcio y fosfolípidos forman el complejo protrombinasa que activa la protrombina en trombina. Ya es así, rapidito hasta de acá. Otra cosa también, un tip acá para recordar la vía intrínseca, recordar la I, ¿no? I de intrínseca, ¿con qué factor inicia? Como ven un palo ahí, al toque le ponen I12, ¿ya? ¿Listo? A diferencia del otro, ¿no? La extrínseca la volteaban la E, 13, ¿ya? 12. Bueno, acá también les he dejado algunas cositas más, el tiempo de cada una. Obviamente el tiempo de acción de la vía extrínseca es mucho más rápido. Al toque llegas al 10, pues en 15 segundos. ¿Ya? En cambio la vía intrínseca demora un poquito más porque tienes que pasar por el factor 12, 11, 9. El 9 se junta con el 8 y llegas recién al 10. ¿Ya? De 1 a 6 minutos. Esta es un poquito más lenta. La otra es más rápida. ¿Qué más por aquí? ¿Por qué les he encerrado esto de acá? Ah, ya. Les encerré esto para recordar nuevamente cuando hay deficiencia del factor 8 se presenta hemofilia de tipo A. ¿Ya? Deficiencia del factor 9, hemofilia tipo B. Y deficiencia del factor 11, hemofilia tipo C. ¿Ya? Listo. ¿Qué más podemos ver por aquí? Ah, ya estamos viendo las funciones de la trombina, ¿no? Les decía, funciones de la trombina. ¿Qué factores de la coagulación activa? 1, 5, 8, 5 más 8, 13. ¿Ya? Y hay otro más también, el 11. Está por aquí. Bueno, aquí no sale, no hay una flecha exacta de la trombina. ¿O sí? Ah, sí, acá está, ¿no? Ahí está. También activa el 11, ¿no? Lo ven aquí. ¿Ya? Entonces al 11 lo pueden activar varios también, ¿no? La misma trombina, el mismo factor 12, el quininógeno de alto peso molecular con el factor 12. ¿Listo? Lo pueden activar. Incluso el mismo factor 11 se autoactiva, si ven acá. ¿Ya? Al 11 lo pueden activar varios. Es por eso que al final, más que todo, depende todo la coagulación in vivo de la vía extrínseca, es la principal. ¿Ya? Porque si se dan cuenta, acá se activa el 10 y activa la trombina, y ya con la trombina activa se activa también la vía intrínseca, ¿no? Y casi no se requiere de una superficie acá de contacto como el colágeno. Pero también es importante el colágeno porque se queda expuesto también el colágeno ante una lesión y ahí mismo se activa el factor 12. Entonces se dan cuenta, más o menos les he explicado cómo funciona in vivo. Ahorita vamos a ver cómo funciona in vivo. Pero la intención de dividirlo así en vía extrínseca e intrínseca les había dicho que es más por laboratorio. ¿Qué más hace la trombina? Aparte de activar el factor 5, al 8, al 11 y al 13. ¿Ya? Y al 1 también, ¿no? Activa la fibrina. También activa las plaquetas. Ya, si recuerdan por aquí, aquí. Ven aquí la trombina que también tiene un receptor aquí en las plaquetas. Les había dicho, el receptor PAR1 principalmente. Entonces la trombina también va a activar a la plaqueta, ¿no? Va a servir para su activación. ¿Y cómo se activa la plaqueta? Habíamos dicho, aumentando el calcio intracelular. ¿Y de dónde sale este calcio? Del sistema canalicular denso, ¿no? Que funcionaba como un retículo endoplasmático liso, un reservorio de calcio dentro de la plaqueta. No se olviden esa parte. Entonces así se activa la plaqueta también con trombina, mediante el receptor PAR, ¿ya? PAR1. Activa también al inhibidor de la fibrinólisis, ¿ya? Ese se llama inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina. Entonces la trombina también activa a un inhibidor de la fibrinólisis. Por lo tanto,
tiene actividad todavía más coagulante, ¿no? Porque está inhibiendo, está activando al inhibidor de la fibrinólisis, ¿ya? Pero me hayan entendido, son un poco medias confusas las palabras, medio que marean un poco, pero así se llama este factor, ¿no? Inhibidor de la fibrinólisis activado por trombina. ¿Listo? Entonces, si es un inhibidor que se activa por la trombina, un inhibidor de la fibrinólisis, se inhibe la fibrinólisis y se aumenta la coagulación. Pero la trombina también va a favorecer la anticoagulación, o sea, como una retroalimentación negativa. ¿Y cómo lo hace eso? Activando la proteína C. Y la proteína C, vamos a ver más adelante, esta de acá es un anticoagulante. Forma parte del sistema de anticoagulación. Porque inhibe a dos factores de la coagulación importantes. Inhibe al factor 5, ¿ya? Que es un cofactor, ¿no? El factor 5 activado obviamente, ¿no? Es el cofactor de el factor 10 y el factor 8 activado. Eso hace la proteína C. Y justamente la proteína C también es un anticoagulante en este caso, una proteína anticoagulante o enzima anticoagulante que también depende su síntesis de la vitamina K. ¿Ya? También aquí depende su síntesis de la vitamina K. Vitamina K. Y la proteína C no actúa sola, pues es una enzima que tiene su cofactor, que es la proteína S. Y la proteína S también depende de vitamina K para su síntesis. Entonces son proteína C y S también dependen de la vitamina K, pero no son factores de la coagulación, son factores de la anticoagulación. ¿Listo? Y eso también tiene una pequeña relevancia después en farmacología que vamos a ver ya. Solo por esa parte. Entonces todo esto de acá es la secuencia de la coagulación in vitro. Recordad las funciones de la trombina, ¿ya? Nunca se olviden. Otra cosa también acá importante. Bueno, acá está cómo inicia cada vía, ¿no? La vía extrínseca siempre por lesión, inflamación. La inflamación también puede desencadenar el inicio de la vía extrínseca. Sobre todo porque se expone el factor tisular. Ya una inflamación empieza a abrir el endotelio y se empieza a exponer el factor tisular. O una infección también por daño. Listo. Y justamente cuando hay mucha exposición del factor tisular puede llevar a cuadros de hipercoagulabilidad por inflamación, por infección. Y la persona puede terminar en una coagulación intravascular diseminada, pues que lo vamos a ver en la última parte. Es un estado de hipercoagulabilidad al inicio, ¿ya? Pero que también te consume factores de coagulación, te consume plaquetas esta enfermedad, ¿ya? Coagulación intravascular diseminada. Es un tipo de coagulopatía por consumo, así les van a poner. Coagulopatía por consumo. Ya, otra cosa también importante en las enfermedades. Acá les hablaba de la proteína S, ¿no? Proteína C y proteína S. La proteína C, si bien es cierto, inhibe el factor 5A normalmente, ya, y el factor 8. Por ahí, por ejemplo, un factor 5 que es resistente a la destrucción por la proteína C. Y ustedes le van a preguntar, seguro también en sus exámenes. Es el factor 5 de Leiden. ¿Ya? Cuando está mutado, se llama factor 5 de Leiden. Y es resistente a la destrucción o la inactivación por la proteína C. Entonces, si no hay anticoagulación porque no se destruye el factor 5, entonces eso también desencadena un estado procoagulante, ¿no? Un factor 5 de Leiden, resistente a la destrucción de la proteína C. Entonces no se olviden esa parte, ¿ya? Listo, creo que eso es todo por esta parte. Hemos visto las tenasas, no se olviden las protrombinasas, los tiempos de la coagulación, quiénes los activan, ¿ya? Importante también, por ejemplo, en la sepsis, cuando hay una sobreinfección bacteriana ya en la sangre, o por cualquier otro microorganismo, cuando se produce sepsis, también está aumentado el factor tisular, ¿ya?
También incluso la sepsis desencadena coagulación intravascular diseminada, que eso es una emergencia ya. Que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ya. ¿Qué más podemos estudiar aquí? Ya. Los tiempos, ya pues. ¿Con qué estudiabas la vía extrínseca? Les había dicho en la clase. Como es cortita, con la prueba de nombre más corto, tiempo de protrombina, la vía extrínseca. ¿Con qué estudias la vía intrínseca? Con el tiempo de tromboplastina parcial activada, ya, TTPA. Pero estas pruebas no solamente te sirven, por ejemplo, el TP o tiempo de protrombina para estudiar la vía extrínseca, sino con el TP estudias vía extrínseca y vía común, ¿ya? Entonces, el TP te puede salir alterado cuando hay, por ejemplo, deficiencia del factor 3, del factor 7 por la vía extrínseca y por la vía intrínseca, también en deficiencias o alteraciones del factor 10, del factor 5, su cofactor, del factor 2 y del factor 1, ¿no? ¿Listo? Te puede salir alterado el TP. Con alterado me refiero a prolongado. ¿Ya? Hay una prolongación del TP. Siempre es prolongación. Y el TTPA te va a salir prolongado cuando hay alteraciones de los factores de la vía intrínseca más los factores de la vía común también. Ya, entonces tenemos alteraciones en el factor 12, el factor, repasamos, ¿no? 12, 11, 9, 8, ¿qué más? 7 no hay, ¿no? Y ahí tenemos el 10 de frente. 10, 5, 10 entre 5, 2, que es la protrombina, y el 1, pues el fibrinógeno. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. Se estudia tanto vía intrínseca como vía común también. Igual que su vía extrínseca y su vía común. Ahora, hay otra prueba también que se llama el tiempo de trombina. Tiempo de trombina. El TT. Vamos a poner aquí. El TT. El TT, el tiempo de trombina, te estudia la formación de un coágulo en presencia de una trombina exógena, ¿no? Le ponen ahí al plasma con el anticoagulante que utilizan citrato, le ponen una trombina exógena y bueno, ahí miden en cuánto tiempo se forma un coágulo. Y va a haber alteraciones del tiempo de trombina cuando haya alteraciones del fibrinógeno, por ejemplo. ¿Ya? Alteraciones que pueden ser en su función, que son alteraciones cualitativas, o alteraciones en su cantidad. Una disminución del fibrinógeno, alteraciones cuantitativas. Una hipofibrinogénemia. Te puede prolongar aquí el TT. ¿Ya? El TT. ¿Listo? ¿Cuándo más se puede prolongar el tiempo de trombina? Cuando hay aumento de la degradación del coágulo. En hiperfibrinólisis también ahí se prolonga el TT. ¿Ya? Y por último, cuando usas heparina también se prolonga el TT. En la coagulación intravascular diseminada, ¿cuáles son los parámetros que se encuentran elevados? Se encuentran elevados todo lo que hemos visto. Se encuentra elevado el TP, el de la vía extrínseca, se encuentra elevado el TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado y el TT, ¿ya? Y el TT también. Listo, todo ahí. Porque en el CIT se consume un montón de fibrinógeno, ¿ya? Se prolonga también el TT. Todo lo que tenga que ver con fibrinógeno va a prolongar el TT, no se olviden, ¿ya? ¿Qué más? Otra cosa que deben saber aquí, ya para pasar a la siguiente parte, es que ¿para qué sirve el TP? El TP se usa para monitorización también del uso de anticoagulantes orales, ¿ya? Vamos a poner acá, también es importante para ustedes, monitoreo de anticoagulantes orales, como por ejemplo la warfarina, ¿ya? En cambio el TTPA, que mide vía intrínseca, la vía más larga, por eso tiene un nombre así tremendo. ¿Para qué se usa? Monitoreo de heparina. Tratamiento con heparina, no fraccionada. ¿Listo? Eso se mide con
cada uno de los tiempos, ¿ya? O sea, los pacientes que están en tratamiento con anticoagulantes los monitorean con esto, TP. Y los pacientes que están en tratamiento con heparina los monitorean con el TTPA. Creo que por esta parte ha sido todo. Bueno, el tiempo de protrombina también tiene otro nombre, ¿ya? Acá me olvidé de decirles. También lo vamos a ver quizás en algún momento ya en el caso de los chicos de fisiología en el curso de laboratorio, ¿no? Ya para los chicos de laboratorio esto ya lo saben ya, solamente es un repasito, pero también les vienen sus exámenes. Entonces el TP también es llamado el tiempo de Quick. Ya, este también se llama el tiempo de Quick. Ya, ¿qué más? El TTPA les había dicho tiene otro nombre también, ¿no? En la introducción también, el tiempo de cefalina. Ya, cefalina. Listo. A nivel de fisiología, con esto están joyas, ¿ya? No les falta nada. Sigamos avanzando. Vamos ahora con la secuencia de coagulación en vivo, que ya más o menos les he dicho. Lo principal va a ser siempre el factor tisular, ¿ya? O la vía del factor tisular asociado con su factor 7 aquí. ¿A quién va a activar esta vía? Habíamos dicho que activa bien al factor 9, en una parte habíamos visto, ¿no? O también puede activar a quién? Aquí al factor 10, ¿no? 10 activado. Entonces acá tenemos la vía activada al factor 9 o la vía del factor tisular activa al factor 10. Y luego el 10, ¿qué hacía? Con el 5 activaba la trombina, ¿no? Trombina activa. Trombina activa, hacía un montón de cosas ya, ¿no? Trombina activa al 11, el 11 vuelta activa al 9, trombina activa activa al fibrinógeno, forma la fibrina, se forma la malla de fibrina, pero esa fibrina debe estabilizarse, formar enlaces covalentes. Y ahí actúa ¿quién? El factor 13, que también es activado por la trombina. ¿Ya? Y la trombina también activaba plaquetitas, no se olviden. Y aparte también tenía una función en los sistemas de regulación, ¿no? Tanto para la fibrinólisis como la anticoagulación. Y acá tenemos la gamma carboxilación de los factores vitamina K dependientes, que son el 10, ¿no? El 1972 que habíamos visto, 10, 9, 7 y 2. Y la proteína C y S. ¿Listo? Coagulantes y anticoagulantes, respectivamente. Y acá tenemos más o menos cómo se da el proceso, ¿ya? Entonces, teníamos que la vitamina K se va a encontrar en el hígado en su forma de quinona, ¿ya? En su forma de quinona la vitamina K se va a reducir por una enzima que también lo encontramos en el hígado, que es la quinona reductasa, ¿ya? Y en su forma reducida la vitamina K se llama hidroquinona. Y como hidroquinona, lo van a encontrar en sus libros así también como KH2. Vitamina K con H2, dos hidrógenos, hidroquinona, forma reducida. Va a servir de cofactor para enzimas, pues, ¿no? La carboxilasa, que es la que va gamma carboxilar en los residuos de ácido glutámico a los factores vitamina K dependientes cuando se están sintetizando, pues, ¿no? Es como un arreglo post-traduccional, lo que le llamaban en biología molecular, ¿ya? ¿Y dónde se dan esos arreglos post-traduccionales? Ya en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Ahí están las enzimas que arreglan nomás a las proteínas que se van sintetizando. Entonces, ahí la carboxilasa, carboxila, pues, ¿no? Una gamma carboxilación en los residuos de ácido glutámico. Pero hay otra enzima también, la epoxidasa. La epoxidasa es la que oxida a la vitamina K. Entonces, en su forma vitamina K oxidada le quita ya los hidrógenos, ¿ya? Porque los hidrógenos fueron usados aquí para la gamma carboxilación por la carboxilasa. Entonces, aquí se forma vitamina K epóxido o oxidada y esta tiene que ser nuevamente activada, ¿no? Entonces sufre reducciones. Primero actúa la epóxido reductasa, ¿listo? En el hígado ya pasa esto nuevamente y la devuelve a quinona. Y nuevamente aquí el ciclo se repite, ¿no? Actúa ahora la quinona reductasa para reducir completamente la vitamina K y que nuevamente esté activa, ¿listo? Para poder sintetizar de forma adecuada los factores de coagulación vitamina K dependientes. Y también los factores de anticoagulación. Y acá la importancia es en farmacología, ¿no? Que se usa un anticoagulante oral, que es la warfarina, que inhibe a esta enzima, ¿no? La epóxido reductasa. Vamos a poner acá warfarina. La warfarina. La warfarina es un fármaco anticoagulante oral de la familia de los cumarínicos,
¿ya? Es el más usado, el más importante, los cumarínicos, que inhibe la epoxio-reductasa. Pero también puede inhibir acá la quinona reductasa, pero principalmente es aquí, epoxio-reductasa. ¿Listo? Entonces la warfarina bloquea a los factores de la cascada de coagulación dependientes de vitamina K. Y también bloquea a los factores anticoagulantes, como la proteína C y S. Entonces, si bien es cierto, la warfarina es un anticoagulante, se llama así anticoagulante porque bloquea los factores de coagulación, pero al inicio, en las primeras 24 a 72 horas, la warfarina no tiene un efecto anticoagulante, sino tiene un efecto procoagulante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está bloqueando a los factores C y S, ¿ya? Si bloquea los factores C y S que son anticoagulantes, ¿no? Entonces va a tener un efecto procoagulante, ¿no? Porque está bloqueando los que inhiben la coagulación, ¿ya? Entonces, en esas primeras 24 a 72 horas, la warfarina tiene que ser asociada a otro anticoagulante, que sí es más específico, que esa es la heparina, ¿ya? Por eso es que ustedes les van a preguntar, ¿no? ¿Con qué se asocia la warfarina durante las primeras 24 a 72 horas? Se asocia aquí con heparina, ¿ya? Porque al inicio hace lo contrario, no es un anticoagulante, sino un procoagulante, porque inhibe a los anticoagulantes, que son las C y S, ¿listo? En lugar de inhibir a los procoagulantes. Eso nada más por esta parte. Y ahorita, para finalizar, vamos a pasar a los factores de contacto y a los otros sistemas de regulación.